Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Dios les siga bendiciendo. Es un gozo para nosotros estar aquí nuevamente transmitiendo esta serie que tenemos como Reconcíliate con Dios. Y bueno, recordarán que la semana pasada hicimos un especial para las mamás, para esas lindas mamacitas que están siempre cuidando de nosotros en todo momento, cuidando también de nuestros hijos. Y pues bueno, les mando nuevamente un gran abrazo a todas aquellas mamás que de alguna manera no nos vieron la semana pasada. Pero recordarán que ese especial que vimos el tema de mujeres con gracia. Dimos 6 historias excelentes, espero que te hayas identificado por lo menos con cada una de ellas, o por lo menos con una, perdón. ¿Y por qué? Porque fueron mujeres que impactaron la vida del ser humano, de todos nosotros, impactaron. Y por otro lado también hicieron historia en la palabra de Dios. Entonces, esa serie está hermosa, ese tema está también hermoso. Espero que lo puedas ver con calma. El del 10 de mayo estuvo excelente. Y por otro lado también quiero que por favor estén orando junto con nosotros. Ya se está configurando, hay algunos detalles que se están pues definiendo, ¿verdad? Para el ministerio de jóvenes, ¿sí? Entonces yo te pido que sigas orando por nosotros, por Olivo de Vida, para que este ministerio de jóvenes se dé de una manera de bendición, para que aquellos jóvenes que están a punto de conocer al Señor, que sea un impacto para esta juventud, y que pues este ministerio que se va a realizar en Olivo de Vida, CENIT, de jóvenes, pues sea de gran bendición para aquellos jovencitos. Y por otro lado, quiero felicitar a Almita, muchas felicidades. También a ti, Anita, muchísimas felicidades. Les deseamos lo mejor, que Dios cumpla cada anhelo de sus corazones, que cumpla conforme a su propósito también, y que en todo momento esté el Señor con ustedes. Les mandamos un fuerte abrazo, felicidades, feliz año, y pues es un año nuevo para ustedes. Y bueno, vamos a continuar con esta serie de Reconcíliate con Dios. Y el tema anterior, vamos a hacer un pequeño recordatorio para que tú entres en contexto de lo que estamos viendo, porque eso lo vimos hace 15 días y pues de alguna manera se nos pasa. Pero fíjate que el tema de ese entonces fue cómo meditar en la palabra de Dios. Y vimos 4 pasos que se generan para caer en pecado. Y el primero de ellos es el pensamiento traído por la tentación. El segundo es la imaginación concebida por la imaginación, ¿sí? La imagen concebida por la imaginación. Y el tercero es el deseo por esa tentación. Normalmente el deseo por la tentación es la que hace que empecemos a culminar con el pecado. Y la cuarta es la consumación del acto del pecado, ¿ok? Vimos también que la meditación no es un atajo para el crecimiento espiritual de una persona, ¿sí? Sino que es una forma constante y segura de crecer espiritualmente, y que la respuesta o resultado la vas a ir teniendo día a día, conforme tú estés meditando en la palabra. También hablamos de la confesión de la palabra de Dios, y esta adquiere otra dimensión, y que debemos de confesar la palabra de Dios en nosotros mismos, ¿sí? Primeramente en nosotros mismos, ¿sí? ¿Y por qué? Porque sabemos que Jesucristo le habló a las tormentas y éstas se disiparon, ¿sí? Sabemos también que Jesucristo le habló a las enfermedades y éstas huyeron, ¿sí? Porque en él existía, en su corazón de Jesús, él creía verdaderamente en Dios y en su palabra. Por eso él tenía esa autoridad,
¿ok? Y bueno, vamos a seguir con esta serie de Reconcíliate con Dios y vamos a ver el tema del día de hoy. Y el tema es el arte de la contemplación de la palabra de Dios. Y bueno, como vimos, la confesión pues es hablada, ¿verdad? Es audible. Porque estás leyendo la palabra, porque estás pronunciando la palabra y eso es audible. Pero fíjate que la contemplación es callada y es de lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿sí? Fíjate que la contemplación es un arte que se ha perdido hoy en este cristianismo moderno. Se ha perdido ¿Y por qué pasa esto? Porque han habido muchos distractores. Hoy existen demasiados distractores audibles, visibles, táctiles, en el cual no te dejan contemplar la palabra. Y también te voy a comentar que escritores cristianos de épocas pasadas demostraron el hecho de que eran santos. ¿Y cómo decimos que eran santos o cómo decimos que fuesen santos? Porque ellos aprendieron el arte de la contemplación. Pero también se revela la misma, en sus escritos empiezan a revelar esa profundidad de la contemplación. ¿Ok? Quiero comentarte que las mentes de muchas personas han sido tan pervertidas y debilitadas por la misma tentación, que muy difícil pueden concentrarse por largos periodos de tiempo en pensamientos santos. Y sus mentes son fácilmente distraídas y sus pensamientos en santidad son tan fugaces que parecieran inexistentes. Y por lo cual, ese tipo de cristianos pues no tienen éxito en el reino de Dios. Y puede ser que también otras personas que no son cristianos también no les vaya bien en la vida, ¿sí? Puede ser. Ahora, te quiero comentar esto, que no hay una posibilidad de tener una vida santa si no tienes pensamientos santos. No hay ninguna posibilidad. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra mente? ¿Sí? Y voy a poner una comparativa, ¿sí? Y déjame decirte que así como los niveles de fuerza física pueden ser diferentes entre la gente, las personas pueden tener también diferentes niveles de fortaleza mental. ¿Qué quiero decir con esto? Que sin embargo aquellas personas de cuerpos frágiles y débiles que vemos así diminutos, o que vemos muy flaquitos, ellos pueden desarrollar con el tiempo, ejercitándose físicamente, un cuerpo robusto, un cuerpo magro, un cuerpo con definición muscular, ¿sí? Y de forma similar, aquellos que son mentalmente débiles pueden desarrollar fortaleza mental al ejercitar la contemplación. Vamos por favor a ver la carta de los Romanos. Vamos a ver qué les dice Pablo a los Romanos en el capítulo 8, versículo 6. Y dice así la palabra de Dios: la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu Santo es vida y paz. ¡Wow! La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu Santo te da vida y te da paz. ¿Te parece bien si oramos? Hoy, bendito Padre, Señor, Padre Celestial, hoy acudimos a ti, Señor, para darte gracias. Infinitas gracias, Señor, porque tu misericordia ha sido buena y nueva este día, Padre.
Gracias porque nos das la oportunidad de respirar. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de arrepentirnos. Gracias, Señor, porque al estudiarte nos da tranquilidad, nos das paz y nos das vida. Hoy, Señor, te damos gracias por la existencia. Te damos gracias por lo que estamos viviendo. Te damos gracias también porque anhelamos, Señor, conocerte más. Y tú nos das la oportunidad, el privilegio de conocer más de ti. Hoy te pido, Señor, que seas tú quien nos revele, Señor, lo que tú quieres hablar a cada uno de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu, de nuestra mente, de nuestro corazón. Que sigas colocando, Señor, tu palabra aquí en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor. Hoy te pido por mis hermanos que nos están viendo, Señor. Te doy gracias por sus vidas. Te doy gracias también porque nos permites hacer esta transmisión por medio de estos elementos que nos estás dando. Te doy gracias, Señor, por aquellas personas que hoy no te conocen, pero que están a punto de conocerte, Señor. Hoy también te doy gracias, Señor, por esos dadores alegres, Señor, porque has transformado su corazón, porque les has puesto, Señor, ese don de servir, ese don de dar, ese fruto de su trabajo, Señor. Gracias te doy por sus vidas y yo sé, Señor, que tú les estás multiplicando en bendición, en el conocimiento, Señor, en esta porción de la palabra que tú tienes para cada uno de nosotros. Hoy te doy gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos que nos están viendo a través de esta cámara. Bendice sus vidas. Bendice, Señor, a sus hijos. Bendice a cada familiar. Bendice a mis hermanos que están compartiendo el Evangelio. Bendice a cada persona, Señor, que esté entregada a ti. Y a aquella persona, Señor, que todavía no está. Yo sé que tu Espíritu Santo está ministrando, Señor. Te doy gracias porque nos das la oportunidad y el privilegio de compartir las buenas nuevas de salvación a través de este medio. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¡Wow! Y pues bueno, dice que la mentalidad pecaminosa es muerte. Y la mentalidad que proviene del Espíritu Santo te da vida y te da paz. ¿Ok? Dice, el acto de tener una mentalidad espiritual, que le interesen las cosas espirituales, es el acto de la contemplación. Así de sencillo, ¿sí? Y la contemplación involucra también la concentración en la palabra de Dios. Y el resultado final, ¿cuál es? Que vamos a tener mentes renovadas. Totalmente. Una mente renovada. Quiero comentarte que los santos del Antiguo Testamento que caminaron por fe, estos recibieron las promesas. Y vamos a ver, por favor, 4 pasos de la contemplación. Y el primero fue que las recibieron al verlas, al creerlas, al abrazarlas y al confesarlas. Te lo voy a volver a repetir. Ellos las recibieron al verlas, al creerlas, al abrazarlas y al confesarlas. Vamos por favor al libro de Hebreos capítulo 11, versículo 13. Y vamos a leer hoy
cada uno de los versículos y cada uno de los libros, capítulos y versículos los vamos a leer en la nueva versión internacional, por favor, para que no te saques de onda si estamos leyendo y no concuerda con tu Biblia si la tienes en la Reina Valera. Si no tienes, para poderla leer en la nueva versión internacional y no solamente tienes Reina Valera, pues sigue el contexto, pero te pido de favor que pongas mejor atención y lo escribas para que puedas posteriormente hacer tu propio análisis. Y bueno, vamos al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 13. Y dice así la palabra de Dios. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haberla recibido, las cosas prometidas. Más bien, las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. ¡Wow! Muchas veces estamos tan afanados por pensar que cada promesa tenemos que verla físicamente. Pero déjame decirte que la puedes ver en tu imaginación. Esa promesa la puedes ver en tu imaginación. Hoy estamos esperando a una nueva nieta por parte de mi hija. Y la estamos visualizando. Y estamos viendo que vamos a trabajar en ella para que sea ese fruto de bendición para el Señor. Y lo estoy visualizando, ¿sí? Estoy de alguna manera creyendo, ¿sí? Estoy imaginándome, ¿ok? Así quiero que ahorita tengas ese contexto tú en lo que vamos a hablar. Y déjame decirte que el primer paso tiene que ver mucho con visualizar. Y el visualizar tiene que ver con lo que te estoy hablando. Tienes que imaginarte, ¿sí? No sé cómo sea, si sea güerita, si sea morenita, si sea lacia, si sea chinita, no lo sé, no sé. Pero pues combinando el papá y mamá, pues de seguro va a ser chinita, porque los dos son chinitos. Y los abuelitos de parte de mi yerno son chinos de pelo. Pero ellos son blancos y mi hija es morenita clara. Entonces, pues es una combinación así. Digo, bueno, si sale güerita, qué bien. Si sale morenita, pues no importa, ¿verdad? Es igual, pero me la imagino chinita, me la imagino bonita. Visualizar. El segundo involucra la certeza de la fe. ¿Qué certeza? Es esa convicción. Involucra tu fe, que todo va a salir bien, que todo va por buen camino, que tienes la capacidad de hacerlo. ¿Sí? Certeza. No en tus fuerzas, sino creyendo a Dios. El tercero es el flujo de emociones. ¿Cómo es esto? A veces estamos de buenas, a veces estamos de malas y decimos eso, ¿no? Y todo el mundo a veces está de buenas, a veces está de malas y estamos así como cambiantes. Y dice la palabra de Dios que todo el momento tienes que estar alegre, gozoso, porque no sabes qué va a pasar el día de mañana y no te tienes que afanar por el día de mañana, sino que cada día tiene su propio afán. Entonces, tienes que controlar tus emociones. Por eso nos dio el Señor dominio propio. Domina tus emociones. ¿Sí? Ok. El cuarto es la confesión de la palabra. Todo lo que dice la palabra es verdad. Confiésalo. Confiesa todo lo que dice la palabra, porque eso es lo que te va a hacer libre. ¿Ok? Y vemos cómo estos 4 pasos están ligados uno con el otro. Forzosamente están ligados uno con el otro, porque esa es la parte a donde queremos llevar este estudio, este tiempo con Dios, a donde tú tienes que imaginar cosas positivas conforme lo que dice la palabra. Y bueno,
vamos a ver que el primer paso que involucra a la imaginación, que estamos viendo del visualizar, ¿sí? Influye mucho cuando tú estás leyendo la palabra de Dios. Y cuando tú le estás leyendo en voz interna, pues hay quienes pueden leer en voz interna, no la pronuncian, sino es interno, y empiezan ellos a imaginar, o empezamos a imaginar pasajes de la Biblia, cómo iban vestidos, en ese momento con qué autoridad se levantó Jesucristo para X cosa, o los apóstoles cómo empezaron a entender cómo hablaba Jesucristo, tanto corporalmente como audiblemente, y como su persona. Ellos cómo empezaron a verlo a él. Entonces todo eso te empiezas a imaginar, y cuando hay otras personas que lo leen en voz alta y empiezan a escucharlo, y empiezan a escuchar su propia voz, y empiezan a imaginarse lo que de alguna manera está pasando allí. Pero no es obra de tu intelecto, es obra del Espíritu Santo. Cuando tú estás sumergido en la palabra, cuando estás contemplando la palabra y le das la oportunidad al Espíritu Santo que empiece a crear una imagen en tus imaginaciones, ¡wow! Empieza a transformar, empiezas a sentir, empiezas a vivir, y empiezas a decir, hoy parece que esto me habla a mí. No sé si te ha pasado. A mí varias veces me ha pasado. Y también sucede que cuando estás leyendo un versículo y estás en una situación y pasa un tiempo y lo vuelves a leer y estás en otra situación, te habla de diferente forma. No sé si te ha pasado, pero es porque dice que la palabra es viva y es eficaz. Entonces, eso es cuando empieza a imaginarte, es cuando el Espíritu Santo empieza a obrar en ti. Das esa oportunidad de que la palabra, el Espíritu Santo, empiece a obrar en tu imaginación, en tu mente, en tu corazón, y empieza a actuar la palabra. Y la palabra es viva y es eficaz, ¿verdad? Entonces, empieza a tener un sentido la palabra de Dios. Vamos a ver, por favor, dos aspectos de la mente, ¿ok? Y quiero decirte que existen pues dos palabras, y esas dos palabras que están en griego, su traducción es mente. La primera es dialogismos, la segunda es dianoia, y estas dos se utilizan para lo mismo, están traducidas como mente, y son dos palabras muy, muy principales que se hablan tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver la primera, dialogismo. Dialogismo se refiere al intelecto o razonamiento de nuestra mente, y es la parte que nos ayuda a ser lógicos y analíticos. Esta palabra ha sido traducida como razonar, y como te venía comentando ahorita, se utiliza en diferentes porciones de la palabra. Y vamos por favor al Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 47. Y vamos a ver qué dice. Como Jesús sabía bien lo que pensaban, tomó a un niño y lo puso a su lado. ¿Qué dice? Jesús sabía bien lo que pensaban. Ya sabía Jesús exactamente lo que estaban pensando. Vamos por favor al libro de Hechos, capítulo 18, versículo 4 y versículo 19. Y dice así la palabra. Todos los sábados discutía en la sinagoga, tratando de persuadir a judíos y a griegos. Versículo 19. Al llegar a Éfeso, Pablo se separó de sus acompañantes y entró en la sinagoga, donde se puso a discutir con los judíos. Puras discusiones con este Pablo, ¿verdad? Pero fíjate que Pablo se metía en las sinagogas
porque él quería compartir el Evangelio de Jesucristo. Y en el compartir el Evangelio de Jesucristo, y estamos hablando que el Evangelio son noticias. Y anteriormente, en ese tiempo, se utilizaba el Evangelio para comunicar, para dar noticias. Como había muchas batallas, pues mandaban un Evangelio, un mensaje, lo mandaban diciendo necesitamos tantas armas, o necesitamos tantos soldados, o necesitamos esta estrategia porque ya estamos ganando, o ya estamos perdiendo, o definitivamente perdimos tantos soldados. Ese era el mensaje, ese era el Evangelio. Pero ahora con la llegada de Jesucristo viene ese mensaje, ese Evangelio, pero ese Evangelio significa las buenas nuevas de salvación. ¿De quién? De Jesucristo, nuestro Redentor. Así es como Él se metía a las sinagogas y compartía el Evangelio de Jesucristo. ¿Cuáles eran las sinagogas? Las sinagogas eran lugares donde se concentraban los judíos para comunicar pues la palabra de Dios. Pero estos no estaban tan bien, por eso es que Pablo se metía y discutía con ellos, porque él les llevaba el Evangelio de las buenas nuevas de salvación de Jesucristo. Y vamos a ir a 2 de Corintios, por favor. Vamos a esta carta, capítulo 10, versículo 5. Y fíjate lo que dice. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Esto era lo que hacían los apóstoles, y esto era lo que hacía Pablo en las sinagogas. Por eso se metía en las sinagogas, porque destruía los argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. ¡Wow! Por esos motivos tenía problemas Pablo en las sinagogas, pero a Pablo no le interesaba. Lo que le interesaba a Pablo no era el que estuviera en peligro porque peligraba su vida. No le interesaba eso. Lo que le interesaba es que la gente conociera verdaderamente el mensaje, el Evangelio de Jesucristo. Y bueno, la otra palabra que estábamos comentando es dianoia, y esta ha sido traducida como imaginación y mente, y es la palabra más comúnmente utilizada. ¿En dónde crees? En el Nuevo Testamento, ¿sí? Y vamos por favor al Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 51. Y este versículo, antes de leerlo, quiero comentarte que voy a dar un contexto para que podamos entender lo que dice esta pequeña porción de la palabra, que es sumamente interesante, ¿sí? Entonces, vamos por favor a Lucas capítulo 1, versículo 51. Y dice así: hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios. Y tú dirás, pues, ¿cómo está esto, no? Hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios. Y esto se refiere a María, a la Madre de Dios. Y continuamos con el Evangelio de Lucas, mismo capítulo 1, versículo 34 y 35. Y dice así la palabra: ¿cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. ¿Qué dijo? Que el Altísimo te cubrirá con su sombra. Aquí dice que hizo proezas con su brazo y desbarató las intrigas de los soberbios. ¿Ok? Vamos por favor seguimos el Evangelio de Lucas, ahora vamos al capítulo 10, versículo 27, y dice así la palabra: como respuesta el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón,
con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¡Wow! ¿Qué dijo? Sencillo, con tu corazón, con tu ser, con tus fuerzas y con tu mente. Pero sobre todo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, está amplio. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 10. Y dice así la palabra: este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¡Wow! ¿Qué es lo que está diciendo? Que Él va a poner sus leyes en mi mente y va a escribir y las va a escribir en mi corazón. Porque dice, yo seré tu Dios, ¿sí? Y ustedes serán mi pueblo, y ellos serán mi pueblo, ¿ok? Fíjate cómo esta palabra se ha utilizado en relación con el corazón, porque estamos hablando varios versículos que hablan del corazón. Y quiero pensar que dianoia tiene una relación directa con la parte de la imaginación de nuestra mente, ¿sí? Como lo estamos ahorita platicando, porque Pablo habla de los ojos de nuestra dianoia. Y te voy a decir por qué. Vamos por favor al libro de Efesios, capítulo 1, versículo 18. Y dice así la palabra de Dios: pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. ¡Wow! Digo, iluminaos los ojos del corazón. Es una imaginación, ¿sí? Pero que te iluminen los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él nos ha llamado y cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Entonces, estamos entendiendo que dianoia habla del corazón también y de la imaginación, ¿ok? Ahora, fíjate que hay una palabra que es equivalente a la imaginación. La única diferencia que esta palabra se habla en el Antiguo Testamento y se habla constantemente en algunos pasajes de la Biblia. Esta palabra se llama, en hebreo, se llama yetzer, ¿sí? Y esta tiene un significado que es la inclinación congénita, fíjate nada más lo que dice, es la inclinación congénita a hacer el mal. Inclinación congénita a hacer el mal, violando la voluntad de Dios. Pero incluye la imaginación también. Y vamos a ver a qué se refiere esta yetzer. Vamos por favor al libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5. Y dice así la palabra de Dios: al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal. ¡Wow! Fíjate cómo el Señor, cómo Dios sabe perfectamente cómo está tu imaginación. Si tienes una imaginación mala o buena, ¿ok? Vamos por favor también al libro de Génesis, porque vamos a ver varios ejemplos en diferentes libros de la Biblia y vamos a ver cómo en cada uno de ellos está esta palabra yetzer. Génesis capítulo 8, versículo 21. Cuando el Señor percibió el grato aroma, se dijo a sí mismo: aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya. Tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes como acabo de hacerlo. ¿Qué acababa de pasar? El diluvio, ¿verdad? Y dice que aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud.
Esto quiere decir que cuando somos niños, no mentimos. Y decimos un viejo refrán, ¿verdad? Que un niño no miente. Un niño habla y dice lo que está, ¿no? Le dices al niño o a la niña, dile que no estoy. ¿Qué dice mi mamá? Que no está. Imagínate, ¿no? O sea, ¿pero por qué le dices eso? Porque tú me dijiste. No miente. Nosotros le enseñamos a mentir desde pequeños. ¿Cómo? Pues con nuestros propios actos, con ciertas cosas que él ve o que los niños ven de nosotros, que mentimos. Y todos hemos mentido. O algunos seguimos mintiendo. Pero eso ya es cuestión de cada quien, ¿no? Pero dice aquí que la juventud. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el corazón, con sus oídos, no solamente de los niños, sino esto nos invita a que seamos considerados con todo el mundo, desde muy pequeños hasta muy adultos mayores, ¿ok? Pero bueno, seguimos con la palabra. Vamos a Deuteronomio capítulo 31, versículo 21. Y dice así: y cuando les sobrevengan muchos desastres y adversidades, este cántico servirá de testimonio contra ellos, porque sus descendientes los recordarán y lo cantarán. Yo sé lo que mi pueblo piensa hacer, aún antes de introducirlo en el territorio que juré darle. Fíjate cómo dice el Señor. Él sabe previamente lo que su pueblo piensa hacer, aún antes de meterlo a ese territorio que juró darles, o que jura darnos, o que nos dijo que nos daba, o que nos lo ha dado ya. Él sabe perfectamente. Por eso muchas personas comentamos y se dice que Él sabe ya previamente lo que tú quieres pedirle antes que tú se lo pidas. Por eso pide bien. Y bueno, y aquí, fíjate que el Señor, dentro de ese conocimiento tan grande, porque Él creó tu corazón, mi corazón, Él sabe perfectamente lo que hay en cada uno de nuestros corazones. Él creó, Él nos hizo a su imagen y semejanza. Él sabe perfectamente si es esa palabra dialogismo, o es dianoia, o es yetzer. Él sabe qué es lo que tú estás pensando. Y vamos por favor a Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Y dice así la palabra de Dios: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele de todo corazón y con buena disposición, pues el Señor escudriña todo corazón y discierne todo pensamiento. Si lo buscas, te permitirá que lo encuentres. Si lo abandonas, te rechazará para siempre. Discierne todo pensamiento. Él puede hacer eso. Y te dice también que si lo buscas, Él te va a permitir que lo encuentres, porque Él ya te encontró primero. Pero si lo abandonas, Él te rechazará. Y no dice por un ratito, te dice que para siempre. ¿Ok? Eso lo dice la palabra, yo no lo digo. Y bueno, ya estoy terminando. Vamos por favor, vamos a continuar con Primera de Crónicas, versículo 29, Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 18. Y dice así la palabra de Dios: Señor, Dios de nuestros antepasados Abraham, Isaac, Israel, conserva por siempre estos pensamientos en el corazón de tu pueblo y dirige su corazón hacia ti. ¡Wow! Me gusta esta porción de la palabra porque habla algo que verdaderamente anhela mi corazón, mi pensamiento, ¿sí? Conserva por siempre estos pensamientos en el corazón de tu pueblo y dirige su corazón hacia ti. Dirige mi corazón hacia ti, Señor, y conserva, ¿sí?, estos pensamientos en el corazón de tu pueblo. ¡Wow! Y bueno, concluyo ya con esto, hermano. Ahora sabemos, ¿sí?, con esta enseñanza, con este tiempo que pusimos en disposición del Señor y con, a final de cuentas, ese privilegio que Él nos da, sabemos que la Biblia nos muestra claramente que a Dios le interesa nuestra imaginación. Totalmente, le interesa.
¿sí? Y la renovación de nuestra mente debe de incluir la renovación de nuestra imaginación. Entonces, se vale soñar, se vale imaginar, se vale creer, se vale poner certeza en tu fe, se vale leer la palabra e imaginar la palabra con buenos pensamientos, ¿sí? Y pues bueno, hermano, hermana, espero que haya sido de bendición este día para ti, esta porción de la palabra. A mí me ha enriquecido demasiado, me ha confrontado de alguna manera, porque muchas veces nos hemos distraído por cualquier cosa. Estaba haciendo el estudio y déjame decirte que en el momento que no me concentraba y había una cosa y había otra, y yo digo, bueno, ¿qué es lo que pasa? Y cuando ya empiezo a estar leyendo y empezar a concentrarme y empezar a meditar en la palabra y empezar a contemplar la palabra, me quedó un sabor diferente. Me quedó esa imaginación de poder llegar a ser lo que Dios quiere que yo sea. Y para eso necesito esforzarme, para eso necesito dejar de ser irresponsable. Necesito ser responsable conmigo mismo primero. Necesito ser responsable con los objetivos que tengo marcados para poder leer la palabra de Dios, para poder ministrar la palabra en mi vida primeramente, y esa porción de la palabra que me llene a mí primeramente. Entonces yo te invito a que sigas meditando en la palabra, a que sigas reconciliándote con Dios, que este tipo de métodos, este tipo de enseñanzas te ayuden para que tú puedas encontrar eso que todos buscamos, una estabilidad, una vida en paz, en tranquilidad, en armonía, en gozo. ¿Te parece bien si oramos para despedirnos? Hoy, Señor, te doy muchas gracias, Padre. Gracias, gracias, infinitas gracias. Porque tu amor es grande, Señor. Porque siempre tu consejo nos ayuda para bien, Señor. Hoy te pido, Padre, que esta palabra que hemos recibido de ti sea contundente para nuestras vidas. Que sea un ejemplo, Señor, para que nuestros corazones empiecen a imaginar, a verte, Señor, con esos ojos en el corazón, para que podamos analizarte, Señor, que podamos contemplarte, que podamos visualizarte, Señor, de esa forma como tú lo eres, Señor, grande y poderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente, Señor. Te damos gracias, Padre, por este tiempo. Te doy gracias porque nos has permitido hacer esta transmisión. Y sobre todo, Señor, bendice a cada uno de mis hermanos. Llénalos de tu espíritu, llénalos de ese amor incontenible que tienes hacia cada uno de nosotros. Te amamos, Señor, y te bendecimos también en el nombre de Jesús. Nos vemos hasta la próxima. Nos vemos el domingo que viene. Que Dios te bendiga y primeramente Dios. Hasta luego. Bye bye.